Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta presentación de la colección de ensayo político auspiciada por Value School por un lado, también por Ediciones Deusto y por el Instituto Juan de Mariana. Vamos a hacer hoy una presentación tanto de la colección, que será de lo que hablarán en primer lugar tanto Roger de Domingo de Deusto como Juan Ramón Rayo por parte del Instituto. No tenemos a nadie de Value School, pero bueno, ya ellos harán mención de su participación en esta colección. Seguidamente daremos entrada a un vídeo de Gabriel Calzada. No es que Gabriel Calzada vaya a estar aquí presente, que ha habido una pequeña confusión al respecto, pero sí vamos a hacer un vídeo en el que, bueno, uno de los libros, el primer libro que vamos a presentar es el de Juan de Mariana, es una reedición del Tratado y Discurso de la Moneda de Bellón. Entonces, lo que vamos a hacer es exponer o exhibir ese vídeo en el que Gabriel nos hablará un poco de la vida de Juan de Mariana y luego ya se centrará principalmente en la obra que venimos a presentar. Y ya por último, la tercera parte de esta presentación consistirá en que, por un lado, Juan Ramón Rayo también nos hablará del libro del Progreso de Johann Norberg y por supuesto también Diego Sánchez de la Cruz, quien nos acompaña, es el traductor del libro y lo que hará Diego fundamentalmente es presentarnos las principales tesis del libro y Juan Ramón hará una acotación final, unas anotaciones finales a lo que Johann Norberg sostiene en el citado libro. Además, también, antes de darles paso a ellos dos, vamos a poner otro pequeño vídeo, este es aún más pequeño, son 2 minutos, del propio Johann Norberg, que nos ha cedido ese pequeño vídeo para la presentación de hoy, para animar un poco a que seamos optimistas de cara al futuro y también a que compremos un libro, por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir y adelante a vosotros. Pues nada, muchas gracias Raquel y bienvenidos un sábado más a la sede del Instituto Juan de Mariana y hoy efectivamente toca presentar esta colección de ensayo político a 3 bandas entre Deusto, Value School y el Instituto Juan de Mariana. La verdad es que para el Instituto es un placer y un honor colaborar con una editorial tan prestigiosa como Deusto y también por supuesto con una empresa con la que tenemos tanta relación ideológica como es Value School por sus enseñanzas y su promoción del Value Investing, pues es un placer para nosotros y un honor presentar esta colección. Lo cierto es que el Instituto lleva prácticamente desde su fundación, hace ya más de 10 años, tratando de impulsar algún tipo de proyecto editorial que permita con cierta regularidad ir sacando libros que no tengan el suficiente mercado para que sean comercialmente viables en una sociedad que por desgracia no presenta una demanda altísima de libros liberales y sobre todo de ciertos libros liberales, pero que consideramos que son libros fundamentales para que estén disponibles para cualquiera que los quiera leer, porque proporcionan ideas, argumentos y datos básicos para dar la batalla de las ideas. Entonces, ya digo, desde el comienzo hemos intentado impulsar una colección de este estilo. De hecho, en realidad ya tenemos previos a esta colección algunos libros que quiero simplemente mencionar para que veáis que en los últimos años pues ya se había intentado hacer algo al respecto. Sacamos un informe editado también en libros sobre los derechos de información a los medicamentos de los pacientes, el libro de armonías económicas de Bastiat. De hecho tenemos aquí a Domingo Soriano, que trabajó muchísimo en sacar adelante este libro. También tradujimos y publicamos con Unión Editorial El verdadero Lincoln de Tomás Di Lorenzo. También tradujimos y publicamos con una editorial La economía del tiempo y la ignorancia de Gerald O'Driscoll y Mario Rizzo. Y por último, apadrinamos también con Unión el libro de Aparicio Caicedo, el New Deal del comercio global. Entonces, digamos que históricamente ya hemos intentado hacer algo al respecto, pero la verdad es que el Instituto no es una editorial, no tenemos el know-how de una editorial, ni a la hora de negociar derechos, ni de buscar traductores, ni de revisar traductores, ni de editar el libro, ni de distribuir el libro entre las librerías. Con lo cual, todo el intento de proyecto interno
de impulsar un proyecto editorial pues no terminaba de rodar, básicamente porque no habíamos aprovechado la división del trabajo y la especialización que es propia del mercado, ¿no? Entonces, en este caso, creo que hemos dado con una clave para que haya una colección de libros liberales regulares en el mercado y además en la cabecera de las principales librerías, porque Deusto tiene una distribución absolutamente magnífica. Y esta es la colección que os presentamos hoy, de la que ahora el propio editor Roger nos dará más detalles, pero bueno, fundamentalmente ya habéis visto que hemos salido con 2 libros, el Tratado de Discurso de la Moneda de Bellón y Progreso de Johan Norberg. No son 2 libros escogidos al azar, es evidente que teníamos que salir con un libro de Mariana, porque este instituto se llama Instituto Juan de Mariana y, por desgracia, las obras de Mariana son muy difíciles de encontrar. Nuestra intención, de hecho, es poco a poco ir reeditando todas las obras del padre Mariana para que vuelvan a estar disponibles para el público español. Y Progreso es un título que también hemos escogido deliberadamente por el mensaje optimista que transmite y que luego Diego nos resumirá con todas las claves. Queremos mirar el futuro con optimismo y también queremos que esta colección contribuya a avanzar hacia ese futuro optimista que estamos convencidos es un futuro marcado por la libertad. Entonces, bueno, iremos sacando en principio 2 volúmenes cada año y esperemos que sean 2 volúmenes que os interesen a todos y que, ya lo he comentado, os proporcionen argumentos para dar la batalla de las ideas en todas partes. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Juan. Poco más que añadir, que no haya dicho Juan. Esta es una colección que, como ya se ha dicho, hacemos a 3 bandas, entre Deusto Value School y el Instituto Juan de Mariana. Que sea Value School y el Juan de Mariana, yo creo que ya digamos, dan un poco a entender qué tipo de colecciones, y que hoy se presente aquí, pues también tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido además porque la idea surgió de aquí, surgió de esta casa, surgió del Instituto Juan de Mariana. Fue Juan quien me lo trasladó en un inicio. Me pareció una idea estupenda. Y básicamente lo único que le dije es que, aparte de hacer una buena lista y una buena selección de los libros a publicar, necesitaríamos a alguien que también participara y nos ayudara. Al final, publicar ese tipo de libros es, de algún modo, y para poner un símil, como hacer una película. Ahí necesitas a un director, necesitas a un buen productor y necesitas a un buen distribuidor, ¿no? En este caso, pues Juan sería obviamente el director, Cobas, de la mano de Francisco García Paramés sería el productor y quien les habla sería el distribuidor. Con esta idea fuimos un día, Juan y yo, a ver a Paco, a Francisco García Paramés, de quien también habíamos publicado el libro su libro en Deusto, y por tanto teníamos muy buena relación, y básicamente le propusimos lo que teníamos en mente, lo que llevábamos entre manos, y en realidad fueron 5 minutos, ¿no? Porque enseguida nos dijo: me encanta, contad conmigo para lo que fuera necesario. Y lo que es necesario en ese tipo de libros es tener cierto respaldo económico, para que al menos te cubra la inversión inicial, que supone pues el anticipo del autor cuando es un autor extranjero, la traducción si la necesita, y luego la edición del libro, la maquetación, etcétera, impresión, etcétera, ¿no? También cuando es un clásico, en este caso el libro del padre Juan de Mariana, que, como bien decía Juan, intentaremos ir publicando, si no todos, los más relevantes libros o tomos, ¿no?, del padre Juan de Mariana. De hecho, el año que viene está previsto que publiquemos de Rey y la Institución Real, y poco a poco el resto de libros. Pues se necesita a un especialista que recupere el texto en su versión más fiel al original. Es decir, cuando se trata de libros clásicos, pues generalmente corren varias versiones y no todas son, digamos, la que podríamos publicar en una colección así, ¿no? En este caso hemos ido a una edición que se hizo a fines del siglo pasado, y simplemente un editor pues fue la Biblioteca Nacional, cotejó todos los manuscritos todavía vigentes y todavía disponibles del libro del padre Juan de Mariana, y de ahí sacamos esta edición. La edición que presentamos hoy es una edición
100% fidedigna, fiel al original, y solo hemos cambiado la acentuación, simplemente para que la lectura sea lo más fácil posible. Las expresiones, los giros, los vocablos se han mantenido tal cual, no ha habido ningún cambio, excepto, como digo, pues la acentuación, porque la lectura sin las tildes, tal como es ahora normativo, pues a veces dificulta la lectura, con lo cual simplemente hemos hecho una corrección tipográfica en cuanto a signos de acentuación. La colección, por otro lado, bueno, luego tenemos el de Norbert, que nos presentará Diego, que ha tenido a bien traducir el libro, y para el año que viene publicaremos el libro de Jason Brenner, Contra la democracia, que es otro libro como el de... Así tibio, ¿no? Sí, así tibio, exacto. De estos que no provocan farpullidos ni nada que se le parezca. La idea también, como decía Juan, es que ese tipo de libros estén otra vez accesibles, que estén disponibles, que estén al menos en las librerías españolas, que también estén disponibles a través de su versión electrónica en todos los países de habla hispana, en América Latina y otros posibles lectores alrededor del mundo. Desde el mismo día en que se publican, están accesibles en todos los Amazones del mundo, para entendernos, en Google, en Apple y en todas las... Hemos querido también, y yo creo que lo hemos conseguido, que la edición fuera lo más cuidada posible. De ahí la tapadura. Son libros, digamos que no son libros de usar y tirar, no son libros de una única lectura, sino que son libros para leer, releer, estudiar, subrayar y sobre todo guardar, ¿no? Y de ahí un poco el esmero que hemos puesto en la tapadura con sobrecubierta. Y nada más, a felicitar a Cobas y agradecerle que se haya prestado también a colaborar en este proyecto, como no a Raquel y a Juan y a todo el Instituto de Juan de Mariana, también a Gabriel, aquí desde su ausencia, porque también nos ha ayudado mucho. Y nada, espero que sea de vuestro agrado y que podamos publicar muchos más. Y bueno, solo una cosita más que se nos ha olvidado. Además, la colección, sobre todo los libros que sean actuales y en los que el autor esté vivo, no es el caso de Mariana, pues intentaremos traer al autor para la presentación del libro, con lo cual no solo dispondremos de la oportunidad de leer el libro en castellano, sino también de asistir a la presentación por parte del propio autor. Tendremos a Norbert a finales de enero. Correcto. Norbert, que estará en Madrid, espera que lo busco. 29, ¿no? Finales de... Sí, finales de enero. Exacto. Pues 29, la Rafael del Pino. Y luego, pues aún no hemos fijado fecha para Jason Brennan, pero también está previsto y él ya se ha comprometido a que venga aquí a presentar el suyo, de nuevo con esperemos una cierta provocación o polémica en la prensa nacional. Y poco más. Damos ya muchas gracias, Roger, por todo vuestro trabajo, que a la vista ha sido magnífico, y muchas gracias. Gracias. De todos los libros de Juan de Mariana, este es el libro en el que Juan de Mariana más desarrolla sus ideas económicas. Juan de Mariana no es, diríamos, un voluntarioso defensor de matar a los monarcas con cualquier excusa. Bueno, Mariana plantea que en el libro sobre la moneda de Villon, que la política monetaria del rey lo que está causando es, en primer lugar, un problema legal y ético, y es que el rey, a través de esa política, se está quedando con la propiedad de sus ciudadanos. Y dice que esto viene a ser algo así como un impuesto encubierto y para el que nadie ha dado autorización. La novedad que ofrece Juan de Mariana, pues, es que no solamente critica esa manipulación de la moneda como algo ilegítimo por parte del rey, sino que teóricamente descubre que eso se llama inflación, o descubre lo que nosotros hemos llamado inflación, porque él no lo llama así, que es como alterando la moneda lo que haces es subir los precios, ¿no? Cervantes definitivamente estaba al tanto, había leído a Juan de Mariana, era el intelectual de su época. Lo que más me interesa es la crítica que montaba Juan de Mariana en contra de la política monetaria. Bueno, Juan de Mariana no era un economista, a pesar de que sus aportaciones, como hemos visto, son extraordinariamente agudas.
era antes que nada un teólogo. A fin de cuentas, los gobernantes no tienen carta ilimitada para ejercer sus poderes, sino que siempre tendrían que ajustarse a la ley natural y, como cualquier persona, pues tienen que responder ante el poder divino de todos sus actos. Juan de Mariana, pues en el libro de la historia del pensamiento económico de Rothbard, pues viene retratado como un gran radical liberal, y a partir de ahí pues muchas personas en la escuela austriaca le han prestado atención a Juan de Mariana. Hello Spain, my name is Johan Norberg and I'm delighted that my book Progress is now being published in Spain. I wrote this story on progress because it's the greatest thing that ever happened to mankind. I document in 10 different areas how we've seen the fastest improvement in human living standards, in health indicators, in social and economic standards. And I did that because almost no one knows about this development. Here's a story that illustrates that. I produced a chart that documents what has happened over the last 25 years when it comes to extreme poverty, global hunger, illiteracy and child mortality. They have all been reduced by half in the last 25 years. But one of the first things that happened when I published this on social media was that a British woman retweeted me with her own interpretation. She wrote that this is a horrible chart that you have to see because it proves my sense that the world is going to hell. Because you see, she had read the chart upside down. And she was not alone in doing that. Because most people wake up every morning, read the news and think that the world is falling apart. Because that's a news story. If it bleeds, it leads. But the new thing in the world is not human tragedy. The new thing is the cell phone camera and the fact that there's always someone there to document all horrible things that go wrong. This is dangerous if we do not understand the larger context of the long-term trends that show dramatic improvements. Because frightened people make panic decisions. They don't think long-term. They don't become tolerant and open to freedom and differences. Instead, they want to be protected by walls, by tariff barriers, by the strongmen who promise to take care of them in exchange for their liberties. And this risks undermining the very freedoms that make progress possible. So that's why I wrote this book, and that's why I hope you will read it. I hope you will read it and be inspired, just like I was, to look at these stories about individuals, eccentrics, entrepreneurs and innovators who have given us the best living standards in history. But also to understand that it's not automatic, it's dependent on freedom and openness. So I hope that you will read it and become convinced that we all have to fight for progress. Thank you and enjoy the book. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir, gracias al Instituto por acogernos una semana más. Gracias, Roger. Gracias también a Juan Ramón, que ha jugado un papel importante aquí porque él es el autor del prólogo. Yo me he encargado de traducirlo y también obviamente a Value School y a Francisco García Paramés por su apoyo. Bueno, este es el libro, Progreso. Quien lo firma, Johan Norberg, bueno, la verdad es que de joven era un hippie, llevaba unas melenas muy largas y no creía prácticamente nada de lo que recoge este libro ni toda su obra. Pero tuvo la honestidad de viajar antes de comprometerse definitivamente con esas ideas que él tenía sobre el mundo emergente y sobre los países en vías de desarrollo. En concreto, él cuenta cómo sus viajes por Asia le cambiaron mucho la perspectiva. Entiendo que este año un joven de Students for Liberty, Tomás, estuvo aquí contando una historia muy parecida y no deja de ser la historia que puede contar cualquiera que se acerque a todos estos países donde de forma exponencial se está multiplicando el nivel de vida de las personas de todas las capas sociales. Los ricos se están haciendo mucho más ricos, pero es que quienes estaban y quienes han estado en la extrema pobreza, no durante miles de años, sino también en estos 2 últimos siglos en los que ya se generaba riqueza en otras partes del mundo, ellos seguían atrapados en la miseria hasta no hace tanto. Y eso le cambió la vida a Norberg, y Norberg nos cambió la vida a muchos, me incluyo, cuando a finales de los 90, primeros de los 2000, publica un libro en defensa de la globalización, en defensa del capitalismo global, era el libro.
Aquel libro es la génesis de lo que ahora es Progreso. Aquel libro tuvo un alcance notable, yo creo, entre círculos liberales, lo dejaría ahí, funcionó bien editorialmente, Roger igual sabe más que yo de eso, claro, pero no tuvo la explosión de difusión que ha tenido Progreso, que ha sido considerado por revistas como The Economist, periódicos como el Financial Times, entre su lista de libros de referencia. Recuerdo además cuando empezamos a hablar de traer este libro a España, yo creo que estaba en la cabeza de las distintas personas que están involucradas en este proyecto, y si al final lo está leyendo Rayo, lo está leyendo Diego, lo está leyendo Roger, será que algo se cuece y que algo está haciendo o algo está logrando, me atrevería a decir Norbert, porque, a ver, hablo más alto, más bajo, vale. Y que algo se estaba cociendo, ¿no?, en este libro. Ha escrito 15 a lo largo de su trayectoria, tiene uno también que tuvo cierto seguimiento durante la crisis financiera, pero de largo este es el mayor éxito editorial de Johan Norberg, y si por algo destaca, yo diría es porque es un gran comunicador. Y esto es algo que no andamos sobrados de ello, ni en nuestro campo ni en muchos otros, ¿no?, pero especialmente en el nuestro. Entonces, cuando nos cuesta a veces trasladar estas ideas, hacerlas un poco más accesibles, ahí Norberg nos ha dado un baño de humildad, pero no de ahora, sino ya del libro de hace ahora casi 15-20 años, y en Progreso en español yo creo que certifica esa capacidad de transmitir. Y eso yo creo que es lo que explica el éxito del libro, que aparte de ser un libro sobre algo fascinante, como es ese progreso al que se refiere desde el mismo título de la obra, también Norberg está en una capacidad de demostrar una enorme capacidad de transmisión a la hora de dirigirse al público en sus conferencias en general y en estos libros en particular. Hay una serie de temas que son el hilo conductor del libro, que está dividido en unos 10 capítulos de forma muy clara, muy esquemática. Habla de la alimentación, la salud, la esperanza de vida, la pobreza, la violencia, el medio ambiente, que es el tema por el que él empezó a interesarse por asuntos políticos y económicos, alfabetización, libertad, igualdad y también futuro, tendencias de la próxima generación. También dedica mucha atención a intentar evaluar cuál es la psicología del pesimismo, cuáles son los factores que explican que muchas de las ideas del salto adelante que ha vivido el mundo en las últimas décadas no hayan calado. Ahí le veíamos referirse a esa aparente disonancia cognitiva que tenemos. Se cebaba con los medios de comunicación. Yo obviamente trabajo en uno, ahí también tengo que hacer de defensor, abogado defensor. Y creo que no todo se ciñe a los medios de comunicación, sino que evidentemente estas ideas son unas ideas que tienen una serie de connotaciones, y esa serie de connotaciones puede ser más políticamente incorrecta hoy en día, por ejemplo, y no está desde luego en el discurso del mainstream de los socialistas de todos los partidos. En cualquier caso, ¿a qué se refiere Johan Norberg y por qué nos tenemos que fijar en una obra como Progreso? En definitiva, a que las instituciones sociales que han surgido de la libertad son instituciones que generan buenos resultados. Yo creo que tenemos un corpus teórico, filosófico, hasta moral, en los libros del propio padre Mariana, que nos recuerdan que efectivamente tenemos razones éticas para defender estos principios, pero Norberg le da una vuelta de tuerca. Norberg está más centrado en los resultados que han tenido estas ideas que en el arraigo y el acervo teórico y filosófico que nos ha llevado colectivamente, aunque sea una palabra que no usamos muy a menudo, a encontrar este tipo de instituciones de progreso y de libertad. Se ciñe en cambiar un poco el enfoque en algo que también viene descrito de otro modo en los libros de Peter Thiel, más en concreto en su libro de empresa de 0 a 1. Thiel habla mucho de cómo las instituciones sociales han creado progreso en todo el mundo de dos formas. La de 0 a 1 es la de la innovación tecnológica, la de 1 a infinito es la de la globalización, ese efecto multiplicador, por usar otro término que tampoco solemos emplear mucho, el efecto multiplicador que tiene de toda esa innovación económica, productiva, extendida por el resto del planeta. Esa es la historia que cuenta Progreso, como él se refería a ellos como hasta excéntricos, ¿no?, pero en muchos casos empresarios, innovadores, científicos, investigadores, han sido capaces de encontrar remedios
imperfectos en algunos casos, como el fertilizante, algunos problemas reales, no son soluciones utópicas y perfectas, pero sí permiten saltos adelante en áreas muy diferentes. Por ejemplo, la de la alimentación, que es uno de los temas de los que se habla, donde los resultados han sido más que notables a lo largo de las últimas décadas, pero también en muchos otros campos. Y luego, evidentemente, si tenemos por un lado a esos excéntricos, a esos individuos geniales, a esas mentes brillantes o a esos empresarios valientes que han dado con la tecla adecuada para, de forma productiva, de forma innovadora, generar un salto adelante en nuestro conocimiento, eso lo combinamos con la fuerza de la globalización, que era la que exploraba en su primer libro, En defensa del capitalismo global, que ya no se refiere tanto a la capacidad de esas mentes brillantes, de las que habla mucho, con muchos ejemplos muy concretos en el libro, sino al efecto que tiene esto de arrastrar el progreso a lo largo y ancho del planeta. Desde que nosotros nos hemos sentado aquí, el número de personas que ha salido de la pobreza alcanza los miles. Este es la ratio de crecimiento del PIB per cápita, la ratio de descenso de la pobreza, está moviéndose en esos términos. No hablamos de datos que se mueven esporádicamente, pero de un día para otro sí o no, no. Hablamos de una reducción continuada de la pobreza, pero también de los demás indicadores. Me voy a permitir destacar algunos para terminar mi intervención. Para empezar, el crecimiento, que yo creo que es la gran historia económica de los últimos siglos, el crecimiento económico que durante buena parte de la historia, económica o no, es una rareza. Y normalmente en aquellas sociedades que eran más prósperas, como fue España, como fue China, como fue Roma, como fue Grecia, en aquellas sociedades podríamos hablar de una multiplicación del estándar de vida por un factor de 2, por un factor de 3, no por factores de 20 o de 30, como hemos visto a lo largo de los últimos siglos, e incluso décadas, en el caso de los países que se han incorporado un poco más tarde, pero con mayor rapidez, que esa es otra de las cosas interesantes que comenta el libro, la rapidez con la que se empiezan a diseminar esos factores de progreso. Habla mucho de desnutrición, de cómo no hace tanto se hablaba de la carestía a la que íbamos, de la incapacidad de alimentar a todo el planeta, todas esas tesis malthusianas, que no son muy antiguas, que estaban ahí en los libros, bueno, sí, en los libros siguen, ¿no? Pero estaban en el imaginario colectivo pues hace 30, 40 años, el Club de Roma, etcétera. Bueno, también se refiere al agua, el saneamiento, el urbanismo de las ciudades, Gonzalo. Hay unas reflexiones sobre este tema que son muy interesantes y que nos muestran cuál es el cambio, ¿no?, de la sociedad rural a la sociedad urbana, de las ciudades sucias a las ciudades limpias y evidentemente las connotaciones que esto tiene en términos, primero, de salud y segundo, de medio ambiente. El ejemplo más conocido yo creo que es el de Londres. Pensamos en Londres como una ciudad llena de niebla por la contaminación y con un río infectado. Bueno, hoy en día no es que Londres sea Tahití, pero evidentemente tiene una atmósfera mucho más saludable y hay vida en el Támesis. Hay vida animal en el Támesis, que esto era total y absolutamente impensable, como bien cuenta Norberg, pero no hablamos de los años no, hablamos de hace apenas unas décadas, ¿no? La esperanza de vida es otro de los grandes milagros de los dos últimos siglos. Estamos hablando de que durante buena parte de la humanidad, el ciudadano medio, en parte porque la mortalidad infantil era muy, muy elevada, se quedaba entre los 30, 40 años de edad. A partir de ahí, yo, por ejemplo, ya estaría ya así, algunos de los más mayores ya probablemente estaríais del otro lado. Sin embargo, la esperanza de vida está en un promedio ya de los 70 años de edad, llegando incluso por encima de los 80 en países como España. España es el segundo país con mayor esperanza de vida, si no me equivoco, después de Japón. Entonces yo creo que estas cifras hay que ponerlas en valor y entenderlas, ¿no? La tasa de pobreza, que yo creo que es algo que aquí se ha hablado de sobra en el Instituto Juan de Mariana. Este capítulo sirve un poco de repaso, ¿no?, de refuerzo de ideas. Hay un capítulo sobre la violencia muy optimista. Bueno, es que el libro es muy optimista, ¿no? Se le pueden hacer peros en ese sentido, puede caer en el determinismo. Recuerda también a ese optimismo racional del que hablaba Matt Ridley, pero desde luego que está muy bien documentado ese optimismo. La parte de medio ambiente yo creo que es una de las más sorprendentes, porque ese discurso ecologista liberal existe, pero es muy minoritario, se queda un poco corto. Este es un buen capítulo que ojalá sirva de base para que se hagan cosas más amplias y más anchas. Insisto que Norberg se interesó por estos temas de joven porque venía del movimiento ambientalista, ecologista, y tenía más prejuicios hacia el mercado por todo aquello. Y luego, pues bueno, hay reflexiones sobre la educación, estando aquí en una casa que se dedica a formar en ideas y en valores. Yo creo que es importante poner un poco en perspectiva lo que ha pasado en el campo de la educación. Y luego también hay un capítulo dedicado a la igualdad,
entendida como los derechos civiles, las libertades políticas, las libertades personales, que es un capítulo que también creo que aborda un campo en el que hay muchas conquistas que se deben a lo largo de los años al trabajo intelectual, filosófico, de activistas también, por supuesto. Hasta qué punto un señor como Juan de Mariana no era también un activista en su tiempo y forma. Y a eso me refiero cuando hablo de esas conquistas que muchas veces han tenido un acervo liberal, por ejemplo, la propia igualdad ante la ley, que es una realidad hoy en día a la que cada vez tienen acceso más personas en el mundo, pero que quizá no reivindicamos lo suficiente. También hay otras reflexiones en esta línea. Y luego también un auténtico tratadillo sobre el pesimismo en los últimos 2 capítulos del libro, intentando dar una explicación de por qué, efectivamente, si el mundo ha mejorado tanto, cómo es posible que cuando se pone encima de la mesa, ¿no?, esa cuestión, apenas un 5% de la población diga que entiende que en efecto el mundo ha avanzado tanto en estos campos tan variados como los que estamos comentando. En definitiva, yo diría que es un libro brillante, de un comunicador brillante que, con el que nos podemos sentar a discutir de 100.000 asuntos, pero al que no le vamos a pillar desde luego sin documentarse a la hora de hablar de cualquier tema, porque es tremendamente metódico, y también de uno de los liberales europeos más importantes de las 2 últimas décadas, si no el que más. Entonces, bueno, no me extraña el éxito que ha tenido fuera. Vamos a trabajar para que lo tenga ahora en España. El 29 de enero estará aquí y yo os invito a que no salgáis de aquí sin una copia, tanto del libro de Juan de Mariana, que tan brillantemente ha comentado León, ha comentado Gabriel y se ha explicado en el libro, como de esta obra, Progreso, que yo creo que además no solamente nos viene muy bien a nosotros, los liberales, para ver cómo se pueden explicar todas estas conquistas, ver cómo se pueden resumir todas estas conquistas y ver cómo las podemos vincular a nuestras ideas y a nuestros principios, sino también para regalar, para difundir, porque este es un libro también para abrirle la mente a muchas personas que quizá como Norbert, en los años a primeros de los 90, cuando hacía sus viajes, partían de la idea de que el mundo iba peor, cuando felizmente, y a pesar de los muchísimos problemas y dificultades que tenemos hoy en día, las cosas en términos generales han avanzado y han avanzado mucho en los 2 últimos siglos, que han sido principalmente, diría yo, siglos de conquistas para la libertad. Muchas gracias a todos. Bueno, por mi parte, algo muy breve. Básicamente, Diego ya ha resumido muy bien el contenido del libro. El contenido del libro es muy optimista, y es muy optimista porque el pasado reciente ha sido extremadamente positivo y por tanto extrapola tendencias del pasado reciente al futuro y nos permite, con esa extrapolación, ya digo, no excesivamente osada, pues contemplar un futuro, por ejemplo, a 12 años, donde la extrema pobreza ya haya desaparecido de la faz de la Tierra. Pero es un libro que, a mi juicio, tiene una carencia, no así la obra general de Norbert, pero sí el libro, y es justamente que no demuestra o no acredita, no documenta la vinculación de ese progreso tan notable con las instituciones de las que nos hablaba Diego, las instituciones liberales, con el capitalismo global. Y esto es una pena en el caso de Norbert, porque efectivamente el anterior libro más conocido de Norbert era En defensa del capitalismo global, y por tanto parece claro que hay una continuidad en la narrativa, pero falta ese enlace que conecte ambos libros. Y eso es lo que he intentado hacer en el prólogo, explicar que el progreso cierto que ha vivido el mundo en las últimas décadas y que va a seguir viviendo muy probablemente en las próximas, no es un progreso fruto de la casualidad, no es un progreso fruto de un shock tecnológico que hayamos recibido todos, sino que es un progreso directamente vinculado, estrechísimamente vinculado con la difusión internacional del capitalismo y de la globalización. En definitiva, lo que nos ha llevado a este progreso es no solo la aldea global en la que se ha ido convirtiendo la globalización, sino también el bazar global que desde luego supone la globalización. ¿Y por qué hay esa vinculación? Bueno, básicamente sabemos que la apertura comercial tiene beneficios sobre el crecimiento económico. Si miramos los países que han abierto sus fronteras al comercio,
entre 1950 y 1998, comprobaremos que esos países que se han abierto al comercio en ese periodo referido han crecido 1,5 puntos más por año que los países que se mantuvieron cerrados al comercio. Por tanto, abrazar la globalización ha traído crecimiento económico, ha traído crecimiento del PIB. Y desde luego, y esto es algo que se escucha recurrentemente en muchos foros de izquierda, no tendría por qué haber una conexión necesaria entre el crecimiento de agregados macroeconómicos y el progreso económico y social. ¿Por qué? Porque cabría la posibilidad, efectivamente, de que el progreso fuera acaparado, el crecimiento económico fuera acaparado por unas élites oligárquicas que se volvieran cada vez más ricas, pero que no goteara hacia los más pobres, y por tanto los ricos, gracias a la globalización, sí serían cada vez más ricos, pero los pobres no serían cada vez menos pobres. De nuevo, sabemos que esto no es así. En un artículo del año 2002, los economistas Dollar y Cray probaron que que los países económicos o que las partes más pobres de la sociedad de los países económicos a medio y largo plazo tienden a crecer al mismo porcentaje que el conjunto de la economía. Es decir, que si queremos que las rentas de los más pobres aumenten, lo fundamental, lo esencial, es conseguir que la economía crezca más. Es verdad que la economía no tiene por qué crecer más inicialmente porque se esté beneficiando a los más pobres, pero fomentando el crecimiento económico, avanzando hacia instituciones inclusivas que incrementen el potencial de desarrollo de una economía, ese crecimiento económico también ha terminado llegando a los ciudadanos más pobres, al 20% más pobre de esas sociedades. Por consiguiente, si la globalización ha fomentado el crecimiento económico, la globalización también ha fomentado el crecimiento de los estratos más pobres de las sociedades. Y por eso podemos encontrar una correlación muy fuerte entre apertura comercial y reducción de la pobreza absoluta. Si miramos aquellos países que más han reducido la pobreza absoluta en los últimos años, veremos que son también aquellos países que más se han abierto a la globalización. Y de nuevo, podría ser una mera correlación sin causalidad. Totalmente cierto, podría ser que aquellos países que más han escapado de la pobreza, más incentivos tienen a abrirse a la globalización porque están preparados para ello. Pero si sabemos que la globalización ha fomentado el crecimiento económico y si sabemos que el crecimiento económico del conjunto de la economía tiende a empujar al crecimiento económico de los más pobres, es lógico, es razonable pensar que ese crecimiento de los más pobres, ese incremento de la renta per cápita de los más pobres ha llevado a esa reducción de la pobreza absoluta. Y de nuevo podríamos plantearnos, bueno, la reducción de la pobreza absoluta es un hecho, pero eso no explica el progreso en muchas otras dimensiones que, como documenta Norbert, también se ha producido en el mundo. La reducción de la pobreza absoluta, el incremento de la renta per cápita, no tendría por qué explicar la alfabetización, la mejora de la esperanza de vida, la reducción de las hambrunas, el incremento en la igualdad de derechos entre los ciudadanos. Quizá el crecimiento, quizá el aumento de la renta per cápita de los más pobres no explique todo esto. Y desde luego el PIB y la renta per cápita son indicadores que están sometidos a muchas críticas porque no lo miden todo, y es verdad que no lo miden todo, es verdad que se dejan muchas cosas en el tintero, y es verdad que cada vez se dejan más cosas en el tintero y que cada vez más el PIB va siendo un indicador menos fiable. Pero también es cierto que a falta de algo mejor, el PIB es el mejor indicador que tenemos para resumir de alguna manera el grado de prosperidad y de desarrollo de una sociedad. No solo porque sea el indicador que mejor mida de momento la riqueza que se genera dentro de una sociedad, sino también porque el PIB, en general, correlaciona muy bien con otros indicadores de progreso, correlaciona muy bien con el desarrollo educativo, correlaciona muy bien con la mejoría de la esperanza de vida, correlaciona muy bien incluso con el grado de instituciones abiertas y liberales. Y por tanto, es importante que la renta per cápita de los más pobres aumente, no solo porque estadísticamente van a salir de la pobreza, sino también porque van a escapar de todo lo que implica la pobreza, que es básicamente un estándar de vida deplorable. Y creo que con esto queda claro que la primera
obra famosa de Norberg en defensa del capitalismo global constituye la infraestructura, digamos, ideológica, el soporte filosófico-económico de este libro, que 20 años después lo que hace es demostrarle a todos aquellos que le criticaron en su momento por un exceso de optimismo que tenía razón. Que tenía razón cuando a finales de los 90 dijo que la globalización iba a traernos, que ya estaba trayendo y que iba a seguir trayendo uno de los periodos, por no decir el periodo de mayor progreso de la historia de la humanidad. Ahora ajusta cuentas de esta manera, publicando este libro, mirando a los últimos 20-25 años y diciendo, es verdad, tenía razón. Y vosotros, los que queríais restringir la globalización, los que os movilizabais en los movimientos antiglobalización, y aquí tenemos de hecho a un líder político en uno de los principales partidos de la oposición, que labró su carrera estudiantil, su carrera de activismo político estudiantil en esos movimientos antiglobalización, claramente me estoy refiriendo a Pablo Iglesias, pues todos aquellos que a finales de los 90 querían limitar la globalización, hay que decirles, léanse este libro y si ustedes hubiesen tenido éxito, todo esto, todo este progreso, el mayor progreso de la historia de la humanidad, no habría sido posible. Por tanto, y concluyo con esto, las ideas tienen consecuencias, y tienen consecuencias fundamentales sobre la calidad de vida y sobre la libertad de la que disfrutamos todos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir entonces el turno de preguntas. Podéis plantear cualquier cuestión relativa a la propia colección y a cualquiera de los libros que hemos presentado. Para el de Juan de Mariana, bueno, tenemos a León Gómez Rivas, que quizás pueda dar alguna respuesta si hay alguna pregunta sobre escolásticos y demás. O bueno, Juan Ramón o José Ignacio, que también ha hablado del tema monetario. Bueno, pues cualquiera de ellos intentará dar respuestas, dado que el autor no lo tenemos presente. Y bueno, y ellos hablarán del otro. Así que adelante, tenéis que tomar el micrófono para que os escuchen también la gente desde sus casas. Así que me pedís la vez y yo os paso el micrófono. ¿Alguien que quiera plantear alguna cuestión? Palabra. Sí, Diego, como todavía no me he leído el libro de Norberg, ¿cuáles serían para ti los 2 o 3 datos que más te han sorprendido después de leerlo? En términos optimistas. A ver, este funciona bien, ¿verdad? Yo creo que de todas las estadísticas, las que mejor nos conocemos los liberales que hemos estudiado la globalización con mayor detalle, son las relacionadas con la pobreza. O sea, que ahí evidentemente no hay tanta sorpresa, pero lo que sí me llama mucho la atención es lo bien que lo cuenta. Porque es a lo que aludía Juan Ramón, es decir, hay muchas formas de medirlo. Hay distintas maneras de expresarlo y a mí hay una estadística que me llamó tanto la atención que, como la había leído en el libro en inglés antes de hacer la traducción, está de hecho en el libro mío, ¿no? En Por qué soy liberal, y tiene que ver con el número de años que necesitó la humanidad para acumular el mismo progreso acumulado en los últimos siglos. Este es el tipo de indicadores a los que me refiero. Tiene mucho que ver, pues me estoy acordando ahora mismo de Dani Fernández, ¿no? que desde el observatorio del Instituto y de la Marroquín ha publicado un interesantísimo informe sobre el cambio de la calidad de vida en España en los últimos 40 años, creo que es el periodo cubierto. Pero ¿por qué es relevante lo que cuenta Dani? Ya lo sabemos. Ya lo hemos medido en otros indicadores, pero no lo hemos medido en la capacidad o el poder de compra, ¿no? Esto también aparece en el libro de Progress. Los capítulos sobre las hambrunas también son hasta un poco escatológicos. Cubren situaciones realmente miserables, ¿no? Que se daban en Europa, pero no hace 500 años o 1000 años, sino hace relativamente poco. A finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. Hay episodios un poco anteriores de canibalismo generalizado en aldeas francesas, coincidiendo con periodos de malas cosechas, que nos recuerdan efectivamente que durante buena parte de la historia, para el 80-90% de la población, el vivir ha sido vivir al filo de la navaja, de un día para otro, entre comillas, ¿no? De una buena cosecha a una mala cosecha, de un buen señor a un mal señor. El nivel de riqueza de una población entera podía verse alterado de forma dramática, y se podía pasar de una servidumbre miserable, deplorable, como decía Juan, a directamente la inanición más
absoluta. Entonces, esos datos a mí me llamaron mucho la atención. Y luego creo que es relevante cómo plantea el estudio del medio ambiente, y poco original cómo analiza la violencia, porque bebe tanto de Pinker que se pasa. Entonces esa sería de hecho, la mayor crítica que le haría al libro. En definitiva, esos datos que te comento y sobre todo cómo están contados, que es, yo creo, aquí hay muchas herramientas para poder explicar mejor lo que ha pasado en los últimos siglos. No solo lo que ha pasado, sino cómo contarlo. ¿Alguna cuestión más por aquí? Hay un par de participantes en Twitter de los que recibo noticias de este estilo constante y machaconamente, y son, la verdad, maravillosas, en el sentido de que te provocan optimismo. No sé si tendrá relación con alguna de ellas. Son Human Progress y Max Roser. ¿Tiene el autor de esta obra una relación con estos? Formalmente puede que exista, puede que en su trabajo estadístico, hombre, él es académico destacado del Instituto Cato, y Human Progress es un proyecto del Instituto Cato. Entonces, pues bueno, pues obviamente, igual que si yo voy a escribir sobre empresa, le puedo pedir documentos a la COE, me imagino que él habrá pedido documentación al Instituto Cato, no lo sé. Pero no parece una fuente directa muy recurrente, parece que bebe más de su propio trabajo, porque al fin y al cabo Max Roser es un pipiolo, y Human Progress es una web que tiene 4 o 5 años de historia. Norbert lleva hablando de esto 20 años, entonces tiene una metodología y un trabajo propio. De Roser sí que hay algo, se apoya en algunas de sus estadísticas, pero no gira en torno a ninguna colección de autores. De hecho, el único capítulo un poco más dependiente es quizá el del tema de Pinker con la violencia. Hola, ¿qué tal? Juan Ramón, aprovechando que estás aquí, parece evidente que la globalización enriquece, esto ya está fuera de toda duda. Ahora, yo tengo una duda, aprovecho que estás aquí, sobre lo que yo llamo globalización trampa. O sea, yo entiendo que las relaciones, esto me interesa, aprovecho que estás aquí por esto. Las relaciones China-Occidente no es una globalización sana. Me gustaría saber tu opinión a este respecto. Bueno, es verdad que no es sana por ninguno de ambos lados, hay que decirlo, es decir, hay trampas comerciales en ambos lados. Tendemos a pensar que solo China plantea trampas o restringe internamente las inversiones y el comercio, y por nuestro lado también restringimos muchísimo el comercio y las inversiones, especialmente las inversiones de China en Occidente. Pero es verdad, pero cualquier avance hacia una liberalización comercial creo que es positivo. Es decir, aun cuando sea una liberalización asimétrica, es positivo para el que se abre. Básicamente porque cerrarte opciones, tener menos opciones de comprar mejores productos, no te enriquece. A quien enriquece es a otros productores locales a los que estás obligando que sean ellos quienes se queden con todo el mercado, y por tanto quienes puedan poner precios y ofrecer calidades de producto mucho más bajas. Es verdad que la globalización sería tanto más positiva si todos liberalizáramos, pero incluso aunque solo unos liberalicen, para esos unos es beneficioso. No lo será para las industrias locales, que se verán desplazadas por la mejor calidad o el menor precio de los productos que son importados, pero precisamente lo que haremos será liberar recursos internamente para especializarnos en otros productos. Yo no soy especialmente pesimista o crítico con que el hecho de que Occidente haya perdido peso en la industria manufacturera. Creo que esa fijación en la necesidad de que un país tenga mucha industria pesada es una fijación muy del siglo XX y además muy de planificación socialista, de necesitamos promover el desarrollo interno con industrias que sean visibles, pesadas y que tengan resultados materiales y donde estén los obreros trabajando físicamente, cuando
si algo estamos haciendo, y más debemos hacer todavía, es avanzar hacia una economía cada vez más del conocimiento, y esa economía del conocimiento es altamente inmaterial y es algo en lo que todavía tenemos una ventaja comparativa. Veremos si somos capaces de mantenerla en las próximas décadas, especialmente si la educación sigue en manos del Estado. Pero bueno, por resumir y por no irme por las ramas, es verdad que el comercio es en parte asimétrico por ambos lados, es decir, no hay una liberalización plena en ninguno de ambos sentidos, unos liberalizan más unos productos, otros, pero aunque sea asimétrica es beneficiosa. Y es que además, es decir, el estancamiento que ha vivido Occidente en los últimos años no se debe a la globalización, se debe a una de las más brutales crisis económicas de los últimos 150 años, no a la globalización. Con la globalización en Occidente todos los estratos de renta han mejorado en los últimos 30 años en contra de la retórica que se nos está vendiendo ahora mismo, y aunque no hubiésemos mejorado, creo que hay que poner muy notablemente en valor el hecho de que en los últimos 30 años, gracias a la globalización, más de 1.000 millones de personas hayan escapado, casi 2.000 millones de personas hayan escapado de la pobreza, insisto, gracias a esa globalización que es imperfecta porque no es plena, pero que es muchísimo mejor que no hubiera nada. Hay incluso, si me permites, creo que en el ámbito de habla hispana estas ideas se las debemos sobre todo a la enorme influencia que ha tenido la CEPAL, en el caso de América Latina, evidentemente. Aunque obviamente hay teoría antiglobalización o proteccionismo desde mucho antes, y en lengua inglesa hay muchas otras, ¿no? Pero en el ámbito del comercio en español, entre comillas, son ideas muy cepalinas, ¿no? Y precisamente los dos países del Cono Sur han adoptado una política comercial total y absolutamente inversa. Argentina ha apostado por las restricciones comerciales a lo largo del último medio siglo y ha conseguido pasar de ser una de las 10 economías más ricas del mundo a ser lo que es hoy en día Argentina, que es un país con graves dificultades, una inflación desbocada, una pobreza muy elevada y por lo visto en vías de corrección, con un nuevo gobierno un poco menos intervencionista, pero vamos a ver esa corrección si se concreta o no. De momento muy moderada. Y el otro caso es el de Chile, porque apelaba Juan a los países que se benefician haciendo una liberalización unidireccional, y es el caso de Chile en los últimos 40 años. Puso el arancel medio en el 3% de forma unilateral, y evidentemente no tiene nada que ver la situación de Chile con la situación de Argentina, por suerte para los chilenos y desgracia para los argentinos. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, quería felicitar la iniciativa. Creo que nuestros círculos teníamos hambre de este tipo de publicaciones y creo que editorialmente va a funcionar. Quería hacer dos preguntas. Sobre el propio libro del progreso y relacionado con eso, yo soy sumamente optimista sobre lo que puede suceder en el futuro a nivel global en lo que se refiere económicamente, principalmente, pero hay tres, vamos a decir, riesgos o tres cuestiones fundamentales que hacen que el futuro sea impredecible totalmente. Uno, y estos son a mi consideración, obviamente, uno de ellos es la crisis del Estado-Nación, es lo que se viene viviendo desde hace algunas décadas en Europa y en otros países y en otras zonas del mundo. Otro es la transformación digital, que va avanzando a pasos agigantados. Y bueno, otros factores también van influyendo. Teniendo esto en cuenta, yo aún así soy sumamente optimista sobre lo que puede suceder en el futuro, pero la pregunta sería si, teniendo en cuenta todo este optimismo que tenemos en general algunas personas, y por lo que veo en el libro tampoco se recoge, ¿por qué deberíamos creer que se puede predecir que el crecimiento va a ser exponencial o que va a mantener por lo menos el ritmo o la lógica funcional durante los próximos años? Y después, otra pregunta que tiene que ver con la crítica que también hizo Rodríguez Brown en la presentación del libro de Diego Sánchez de la Cruz. Básicamente, este libro, por lo que veo,
insiste, algunos dicen que no insistimos demasiado, pero desde mi punto de vista en los últimos años hemos insistido demasiado en los resultados que tiene el capitalismo, el liberalismo, la aplicación de estas teorías. Creo que sería útil que también contemporáneamente y en el futuro, en los próximos años, insistiésemos también en el valor moral que tiene el liberalismo. Y la pregunta que hacía Carlos Rodríguez Brown en ese momento era ¿qué pasaría si el liberalismo no funcionase? Es decir, si la aplicación de la lógica liberal en la teoría económica o política no funcionase, ¿deberíamos de renunciar al liberalismo? ¿O tiene un valor moral el propio liberalismo que deberíamos también defender? Y estas son. Bueno, también al final casi parece que quedamos ya divididos entre optimistas y pesimistas, ¿no? Yo estoy en el campo de Norbert. Pero sí que es cierto que sí, es decir, la defensa teórica, filosófica, moral del capitalismo es tanto más importante, depende a quién le preguntemos, como el análisis de los resultados que tienen las políticas aplicadas en este campo. El problema es que para que se apliquen ese tipo de políticas, normalmente hay que apelar no solamente a unas bases teóricas, sino también a unos resultados. Quienes se especializan, porque es uno de mis ámbitos de trabajo, pero también está aquí mi compañero Domingo Soriano, ¿no?, de Libertad Digital, y Juan Ramón también, en buena parte de sus artículos, se refiere a la situación actual, a las cifras de realidades imperfectas, donde intentamos ir explicando que en la medida en la que se permite mayor margen de actuación a los individuos, hay mejores resultados. Yo creo que hay lecciones morales en esto, es decir, es la confianza en el individuo y el intentar poner de manifiesto, además, a lo largo del libro, con ejemplos de la trayectoria vital de personas que se enfrentaron a ideas preconcebidas y que pusieron en valor la superioridad de distintas formas de organizarse, distintas a las que conocíamos. Yo creo que hay una historia importante. Por otra parte, también creo que los resultados avalan que hay buena acogida para este tipo de ideas, que al fin y al cabo la gente está dispuesta a tomarse una copa de vino y debatir en el ámbito teórico, pero también le apetece a la hora de tomar decisiones poder contrastar los resultados de unas situaciones y otras. Claro, ahí el problema que tenemos es que siempre hablamos de equilibrios relativos, porque a fecha de hoy no hay ningún país que aplique 100% ni nuestras políticas ni ninguna otra. Bueno, hay alguno que quizá aplica alguna otra de manera total, pero a las nuestras no. Y no con muy buenos resultados. Y no con buenos resultados. Pero digamos, Bruno, yo creo que son asuntos que son relevantes, pero que de puertas afuera pierde yo personalmente, yo diría que si repasas mi estantería, la mitad es trabajos más pragmáticos y más enfocados en resultados, y la mitad es más de índole teórica. Pero yo creo que somos un poquito una burbuja también ideológica, como cualquier otra élite intelectual, ¿no? En ese sentido, cuando tú sales por la puerta y te enfrentas con el mundo diario, tienes que tener los dos sombreros, el de la teoría y el de la práctica. En ese sentido, obviamente, yo creo que los resultados avalan que esto llega, y también el propio Norbert tiene unos documentales de televisión que mucha gente habrá visto, que también ahondan en esta situación. Es decir, él explora por un lado ha hecho de Friedman, ha hecho de Smith, y ha hecho de la escuela austriaca, y luego también ha hecho de viajes de cogerse la maleta, irse a ver por el mundo qué ha pasado aquí, allí, cuando han aplicado unas ideas y otras. Entonces yo creo que es bueno tener esas dos facetas, ¿no? Yo, ya sabes que también de formación profesional estoy centrado en los hechos, y quizá es bueno combinarlo con el otro sombrero. Y la otra pregunta, no sé. Sí, bueno, también un poco sobre esta última. Yo creo que sí que hacemos discurso moral y que hay que hacerlo, porque hay que hacerlo para englobar todo esto también en una visión más amplia. Pero, bueno, ya sabemos que hay una visión moral, que es el consecuencialismo, y también hay que dar argumentos para ese consecuencialismo. De hecho, siendo sinceros, es decir, si el liberalismo condenara a miles de millones de personas a la hambruna absoluta, sería moralmente complicado defender el liberalismo. Si hay alternativas que no los condenaran, me refiero, evidentemente si todos los condenan, no, pero si defiendes un sistema que tiene malísimas consecuencias para muchísima gente, es complicado. No digo que sea imposible, pero desde luego se hace muchísimo más complicado. Entonces, decir, bueno, es que el liberalismo es un motor de progreso material y de bienestar,
pues es un argumento que refuerza mucho, que no es suficiente, desde luego, que además puede ser fagocitado por discursos socialdemócratas, que también en parte abrazan el mercado, etcétera, totalmente de acuerdo, y por eso hay que rematar con el argumento moral, pero no nos olvidemos también de las buenas consecuencias que trae. Y sobre las tendencias de largo plazo, evidentemente el futuro es impredecible, no lo podemos saber, pero sí es cierto que en los últimos 200 años las sociedades que han aplicado este tipo de, iba a decir políticas, de marcos institucionales propios de una sociedad abierta, han experimentado crecimientos exponenciales en su renta per cápita. Sabemos que todo crecimiento exponencial en algún momento tocará su fin, porque si no la tendencia no sería sostenible por definición, pero creo que estamos todavía muy lejos de ese punto, y de hecho los argumentos que tú mencionas, uno de ellos, la transformación digital, que mencionas como amenaza, puede ser una amenaza en ciertos frentes, pero desde luego para el crecimiento económico es una oportunidad gigantesca para dinamizarlo. Es verdad que implica riesgos en otros flancos, que incluso puede inducir la adopción de políticas económicas, pues, si hay una destrucción muy grande de puestos de trabajo, qué se hace con esos trabajadores y esas demandas sociales, cómo van a influir en el sistema institucional. Desde luego, el futuro está abierto, pero precisamente creo que en esa configuración intelectual del futuro los think tanks juegan un papel fundamental para tratar de evitar que se tuerza lo menos posible el árbol, y parte de esa labor de un think tank es publicar este tipo de libros donde explicamos cómo estas políticas han traído progreso hasta la fecha y cómo podemos afirmar si estas tendencias de crecimiento, que son fruto de unas políticas determinadas, se mantienen, cómo ese progreso, viendo el pasado, también se va a mantener en el futuro. Sí, antes de seguir dando paso aquí al público en la sala, vamos a plantear un par de preguntas que las voy a juntar. En primer lugar, JM nos pregunta si el libro de Johan Norberg aborda un tema tan de moda como la automatización y el desempleo, ¿no? Que efectivamente está muy en boga esta cuestión. Y otra cuestión que es un poco tangencial a todo esto, pero que tendría que responder más bien alguien de Value School si estuviera, que es que básicamente que en un mundo tan disruptivo como el que vivimos, si la inversión en valor con la vista puesta en más de 10 años, etcétera, tiene cierta lógica. Creo que estaba aquí Pablo, pero se acaba de ausentar, quizá podía haberla respondido. Pero bueno, ir respondiendo la siguiente y ahora le paso yo a Pablo. Sí. Bueno, el libro está lleno de escenarios históricos en los cuales se han producido cambios tecnológicos que han sido disruptivos. Y yo creo que es la mejor forma de enfocar lo que está pasando ahora, es decir, en momentos en los cuales estamos viviendo o pensamos que estamos viviendo, porque también hay quien opina lo contrario, es decir, te puedes ir a Tyler Cowen, no te puedes ir a Saxon y bueno, estos dos autores, y Ericsson, ¿no? Los dos autores suecos que han publicado un libro magnífico, se llama The Innovation Illusion, ¿no? La ilusión de la innovación, apuntando a que por lo visto hay demasiada innovación, y ellos lo que dicen es todo lo contrario. Creo que Tyler Cowen no es tampoco ningún tuercebotas, sino uno de los liberales más interesantes del momento y aparte uno de los más influyentes, que con muy buenos argumentos así lo plantea en su último libro. Se me escapa el nombre, ¿me ayudas? ¿El que acaba de sacar? No, creo que es el penúltimo. Uno que es una pelota hinchada, la portada. Bueno, que existe el caso para verlo de una forma u otra. Y el libro está repleto de escenarios así, aplicados a todos los capítulos. Es decir, no es que hay un capítulo sobre tecnología y empleo, es que todos los capítulos son sobre la aplicación de la tecnología al servicio de la solución de los problemas humanos con el resultado del progreso. Entonces es un libro que permite afrontar esos debates mucho mejor equipado, porque aparte de que tiene una perspectiva histórica muy rica, está salpicado además de anécdotas, se habla del ludismo, se habla del Club de Roma, se habla de distintas fuerzas anti-innovación y se intentan contrastar sus teorías con los resultados que ha habido a lo largo de la historia. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, el libro de Cowen se llama The Great Stagnation, creo que te refieres a él, aunque no es el último. O sea, en The Great Stagnation lo que plantea es que, bueno, va por ahí, sí. No hemos tenido progreso económico desde los años 50 y que básicamente todas las grandes innovaciones de las que disfrutamos hoy, el automóvil, el frigorífico, etcétera,
la masificación de esos avances, que es lo que produjo el gran crecimiento de los 50 y los 60, pues ya son pasadas y que no hemos tenido ninguna nueva revolución tecnológica de ese calibre que permita como rearmar en forma de crecimiento y de expansión, de masificación tecnológica ese progreso. Lo que decía Peter Thiel, que nos prometieron coches voladores y nos dieron 140 caracteres, que está muy bien, y hay mucha gente siguiéndonos a través de Twitter, pero que evidentemente hay límites. Bueno, aunque ya hay coches voladores también, ¿eh? También. O sea, en Dubái el otro día hubo un taxi. Lo que pasa es que es verdad que la regulación, que eso también es un argumento de Peter Thiel, está matando la capacidad de difusión de la innovación de una manera extrema. Este libro yo he mencionado, lo menciono aparte porque está aquí Roger y le llevo comiendo la cabeza con este libro. Está muy bien el de la ilusión de la innovación, porque a lo que apela es a que en la práctica los obstáculos regulatorios y los propios de adopción de cualquier tecnología nueva se han hecho mucho más complejos con un capitalismo tan regulado como el que tenemos hoy en día en los países que están en capacidad de desembolsar capital para sacar adelante esos proyectos nuevos. Está encendido, sí. Bueno, en esto es solo dar mi opinión, y es que invertir value no es solo invertir en empresas que tienen unas ventajas competitivas perdurables más o menos eternas. Benjamin Graham, cuando empezó a hacer value, pues no hablaba de eso, sino que hablaba de comprar empresas cuyo valor de liquidación estuviese muy por encima del precio de compra, y luego Peter Lynch hizo value teniendo 1.500 empresas de media y rotándolas cada año, cada 2 años, y metió cómo se hace value con crecimiento, cómo se hace value con asset conversion, cómo se hace value con dividendo. Entonces value se hace comprando una cosa más barata de lo que realmente vale. Es verdad que una forma es hacerlo con empresas que tengan muy buena ventaja competitiva y muy perdurable, y eso puede ser un poco más difícil, pero no por eso se va a acabar el value investing, creo yo. Si me permites complementar un... Sí. O sea, realmente el value se lo suele condenar a la desaparición por la hipótesis de los mercados eficientes, básicamente la idea de que toda la información disponible en el mercado ya está incorporada en los precios. Pero incluso dentro de esa teoría no nos olvidemos que se admite la posibilidad de crear nueva información, que crear nueva información tiene un coste de formación, un coste incluso personal de ser capaz de desarrollarla y de implementarla en el precio de los activos, y que desde el momento en el que se elabora esa información hasta que se incorpora, pues quien la haya creado y la tenga podrá obtener un rendimiento en forma de compra de activos infravalorados o de venta de activos sobrevalorados. Es decir, la hipótesis de los mercados eficientes no impide que el que crea la información antes de incorporarla tenga beneficios. Dice que se incorpora rápido, pero evidentemente se incorpora rápido con beneficios para quien la incorpora. Y en este sentido es verdad que los mercados cada vez son menos ineficientes. Warren Buffett en los años 50 decía que podía encontrar gangas por todas partes y que estaba todo pésimamente valorado. Hoy no es tan así, pero sigue habiendo oportunidades, y en la medida en que haya que elaborar nueva información, y siempre habrá que elaborarla, siempre habrá un cierto valor en ir un paso más allá de lo que han hecho los demás, pues probablemente haya ese margen para comprar barato o vender caro. Recupero el micrófono para aquí. Cuando hablabais me acordaba de ese proyecto Poverty Cure, con un mensaje que a mí me ha parecido muy bueno y además muy cierto, ¿no? Lo malo eficaz que es esa ayuda a la pobreza a base de enviar al tercer mundo dinero o productos. Mi pregunta es, en este libro se habla algo de eso, y por el contrario, cuando estamos o cuando desde otras instituciones no liberales se habla de la salida de la pobreza, ellos defienden la eficacia de todas estas, o sea, por ejemplo, desde la ONU, desde la FAO, ellos se creen que se está ayudando a salir de la pobreza mediante todos estos enormes proyectos de gasto público, o Sí, no, bueno, eso están convencidos de que es así, ¿no? Y evidentemente piden más dinero, y ¿no? más les vale, Claro, bueno, les vale el sueldo mantenerlo. Lo que pasa es que los resultados son abismales.
no es un libro centrado en ayuda al desarrollo, sino precisamente en lo contrario a esa industria, ¿no? Que es más bien la industria del desarrollo, el desarrollo de la ayuda, no la ayuda al desarrollo. Es el impedimento al desarrollo, es lo que tenemos en este ámbito. Sin embargo, lo que está salpicado es de ejemplos de personas en el mundo emergente que lo que hacen es salirse de ese paradigma oficial de un desarrollo equívoco y emprender y salir adelante. Entonces hay unas visitas a India, creo que es, salpicadas a lo largo del libro de otros investigadores suecos que son muy llamativas porque visita a personas de la misma familia. Entonces va estableciendo una línea cronológica de cómo han cambiado las cosas desde que muy de jóvenes aquellos investigadores suecos fueron por primera vez a que uno de ellos, porque otro ya está muy mayor y no puede viajar, ha vuelto y cómo se han encontrado las cosas por allá y puede constatar cómo, bueno, mediante la creación de empleo, mediante la creación de empresas, mediante el comercio, mediante la llegada de inversión, eso ha cambiado. Sí que hay críticas veladas, evidentemente, a todo el complejo, porque es un complejo, ¿no? Es como el lobby militar, es algo parecido. Y sí, yo creo que es un libro, además, que, vamos a ver, Poverty Cure tiene una parte audiovisual crucial y Norberg también sabe proyectar imagen, ¿no? Evidentemente también es un documentalista, ha hecho documentales para televisión y el libro, por momentos, corrígeme, Juan, lo puedes ver, ¿no? Parece que estás viéndolo, estás visualizando, viviendo esas historias que cuenta y eso es una cualidad muy difícil de encontrar en un libro en general, Roger, un libro en un ensayo, en un tratado, encontrar eso es muy difícil, o sea que por eso hay que ponerlo en valor, yo creo que es una de sus fortalezas. Sí, además no olvidemos que es un libro de tendencias y por tanto que agrega, y que en un libro que agregue, que sea de tendencia, pueda bajar a la anécdota que ilustre lo que está narrando, pues tiene mucho valor. No es un libro de anécdotas personales que diga, pues yo voy por aquí, voy por allá. No, es un libro que, aunque cuenta muchas de ellas, las enmarca dentro de una narrativa mucho más amplia. Yo sobre, bueno, la ONU y el Banco Mundial, etcétera, yo creo que evidentemente les va en el sueldo, existen para eso la eficacia, defender la eficacia de tales ayudas, pero creo que lo que es significativo es que estén reconociendo y que estén midiendo, y de hecho gran parte de estas estadísticas están extraídas de esas fuentes, que estén reconociendo que la pobreza está cayendo a pasos agigantados de una manera que ni ellos mismos habían previsto. Ahora es verdad que el Banco Mundial está empezando a decir que quizá el objetivo de acabar con la pobreza absoluta en 2030 peligra si no combatimos la desigualdad, porque evidentemente si hay desigualdad es que no crece tanto las rentas más bajas y que por tanto si no crecen tanto y en la medida también en que la desigualdad frena el crecimiento, etcétera, pues que podría haber un retraso en el objetivo. Bueno, yo creo que es ya el último clavo en el ataúd que les queda para defender algún tipo de intervencionismo, habida cuenta de que los objetivos del milenio se han logrado sin que ellos hagan nada y mucho antes de tiempo. Hay un término en inglés que es mission creep, ¿no? Que es cuando una organización internacional que se crea supuestamente para evaluar algo, luego llega a ese punto incómodo para un burócrata en el que, si es honesto, tiene que cerrar la persiana e irse a la calle, ¿no? Y eso es difícil pedírselo a alguien, a cualquier persona, ¿no? Incluso a un privado. Y eso tiene un término, mission creep, que sería algo así como pervertir la misión de la organización, y esto es muy habitual y creo, anticipo, por una serie de lecturas que conoce Roger que estoy haciendo sobre temas de desigualdad, que por donde veo que van los temas y por donde veo que van los tiros, veremos un desplazamiento cada vez mayor hacia el tema desigualdad, porque del tema pobreza ya no van a poder justificar la recaudación de fondos, porque claro, si la pobreza cuando empiezas a desarrollar estos problemas es 5 veces más alta que ahora, ya al final el margen de maniobra para seguir sacando pasta por esa vía es pequeño, entonces hay que ir para otro lado, y claro, desigualdad, pues bueno, siempre va a haber algo de desigualdad. Muy bien, vamos a plantear entonces el último par de preguntas, Domingo, Víctor después. Sí, a mí me interesa sobre todo, creo que has dicho, Diego, que los 2 últimos capítulos van dedicados al pesimismo, a los argumentos. Me gustaría saber qué dice, es el tema que más... Porque aquí, o sea, ha habido incluso algunos de los que han hecho la pregunta han dicho, bueno, todos sabemos que la globalización es beneficiosa, o parece como que hemos ganado la batalla, pero yo es la parte en la que... O sea, yo soy muy optimista con Norbert en que todo va mejor, en la parte que se puede tocar, pero en la parte de las ideas es donde soy más pesimista. No tengo tan claro que estemos ganando. Y, en segundo lugar, incluso aunque algunas de las ideas liberales sí que más o menos se van filtrando entre el conjunto de la población, hay un tema muy importante que es que
como ganen los que no tienen que ganar, por así decirlo, en un momento determinado, se te acaba. Es decir, en Venezuela a lo mejor la gente decía, bueno, más o menos hay un... O sea, el país podía ir avanzando hacia un... más o menos hacia una clase media, hacia una realidad razonable, pero llegó un momento en el que por una serie de coyunturas llegaron al poder los enemigos de esas ideas y se acabó todo. Incluso aunque muchos de los que les votaran a lo mejor no tuvieran en las ideas o no tuvieran muy claro qué era lo que iba a ocurrir. Entonces no sé cómo enfoca esto Norbert, el tema del pesimismo, el tema de cómo ganar una batalla de las ideas, que con los datos es evidente que es que ni siquiera deberíamos estar luchándola. Pues casi te diría tápate los oídos, ¿no? Porque nos echa la culpa a los periodistas, principalmente. Dice que hay tal preponderancia de malas noticias y de pesimismo y de falta de enfoque, porque casi, pero claro, tienen razón, en parte nace esa crítica. Estaba hablando Juan, yo estaba poniendo aquí en valor también cómo sabe acudir a anécdotas. Claro, pero es que hay medios de comunicación, todos los que consumimos a diario, que también recurren a anécdotas. Una cosa es hacer de la anécdota categoría, y otra cosa es mostrar cómo está la categoría a través de una anécdota. Y ahí los medios de comunicación estamos pecando una y otra vez del síndrome del foso de la orquesta. Obviamente se pueden dar 100 conciertos maravillosos en el Palacio Real, pero basta con que un día se caiga el director al foso de la orquesta para que ese día sea portada de todos los periódicos, de todos los informativos, esa imagen simpática o peligrosa. Claro, evidentemente la culpa creo que no te la podemos echar a ti, que haces un estupendo trabajo hablando de estas cuestiones. No se la podemos echar a muchos otros periodistas de muchos otros medios, pero qué duda cabe que el análisis político, mediático de estas cuestiones se suele desarrollar en los términos que estamos comentando, es decir, no enseñando anécdotas coherentes con la categoría, sino haciendo categoría a partir de la anécdota que interesa, y la que interesa y la que vende también muchas veces es que las cosas van peor. Por cierto, tú como yo tenemos acceso al back, ¿no? Juan también sabe cuántas visitas tienen sus artículos y el público quiere sangre. O sea, if it bleeds, it leads, ¿no? Es lo que comentaba Norbert. Esto es un problema ya que toca cuestiones casi de psicología, ¿no? Y que podríamos entrar aquí a hacer una serie de valoraciones, pero yo quisiera que os hicieseis una pregunta a vosotros mismos. ¿Cuántos sueños habéis cumplido? ¿Cuántas cosas que pensabais que no ibais a conseguir las habéis conseguido? ¿Y qué rápido se os ha ido después? Una vez las habéis alcanzado, ¿qué rápido habéis dejado de valorar? ¿O qué fácil ha sido dejar de apreciar aquello que cuando no lo teníais valía tanto? Pues yo creo que esto es algo de lo que pasa también, que nos cuesta reconocer lo bueno o que nos genere tranquilidad y sosiego lo que ya hemos alcanzado, y nos genera más desasosiego la ansiedad. Incluso dentro del debate sobre la desigualdad puede que haya mucha voluntad, mucho anhelo de progreso, no solo que sea envidia, ¿no? Sino que hay mucho anhelo de tener lo que otros han conseguido y que a ti te gustaría tener también, pero no por mal, sino por bien. Sí, aparte que cuando... Yo no sé si quizá por un sesgo también optimista tiendo a atribuir gran parte del sesgo pesimista que vivimos hoy a la situación, que es que ha sido una situación económicamente muy grave que hemos pasado durante la última década. Y claro, cuando es verdad que tu sociedad está atravesando un proceso de contracción muy grande, como que no terminas de creerte que el mundo va maravillosamente. Parece que te estén intentando engañar diciendo que estamos en el mejor momento de la historia, y tú ves tu entorno o ves lo que te cuentan de tu entorno y dices, pues si yo estoy en uno de los peores o más desesperantes. Incluso psicológicamente necesitas pensar que no eres tú el único que está cayendo, sino que en general es algo generalizado y que incluso hace falta un cambio de modelo, de sistema para que esto no suceda. Si te están diciendo, no, es que el sistema en el que vives es maravilloso porque millones de personas están saliendo de la pobreza, pero tú en concreto te hundes en ella, pues no es muy fácil de digerir. Esperemos que conforme vaya volviendo aquí el crecimiento, parte de ese sesgo muy pesimista, que aún así nos va a acompañar, pero que nos ha acompañado exageradamente en los últimos años, vaya diluyéndose. Y ojo también, porque con el paso del tiempo hay muchas cuestiones que se han evaluado socialmente de manera mucho más positiva. La palabra innovación era una palabra... si miras el diccionario de Oxford y el tratamiento que se da al término innovación a lo largo de toda la historia, es algo así parecido a ocurrencia, ¿no? Pero en el mal sentido de la palabra, ¿no? Innovación hoy en día, todos queremos ser innovadores, todos queremos ver la lista de las empresas más innovadoras, todos ensalzamos el capitalismo innovador. Y al revés, nacionalización hace 40 años estaba en el discurso político, hoy ni se atreven a decirla y hablan de desprivatización y cosas similares. Entonces, en ese sentido,
Claro, esto lo hace muy bien Dietrich McCloskey en sus libros, que son muy recomendables, porque analiza mucho el significado de las palabras a lo largo del tiempo y la reevaluación social que se ha hecho en términos como empresario o términos como innovación es tremendamente positiva. Pero claro, estamos hablando de un lapso de 200 años y, hombre, tenemos la edad que tenemos, pero no tenemos 200 años. Bueno, veremos si la singularidad nos ayuda. Sí. Bueno, yo quería preguntarte, relacionado con la última pregunta, es en cuanto vemos que en Oriente, en distintos países como en África, etcétera, en Asia, la economía va mejorando y la visión es desde luego optimista, y eso es cierto, simplemente. Entonces yo quería compararlo con lo que viene a ser en Occidente, lo que es en el oeste, en plan, que si verdaderamente nosotros tenemos un futuro optimista, porque yo, por ejemplo, he oído cosas como ciclos de sobreadeudamiento cada vez más rápidos, los tipos de interés, la manipulación de tipos de interés, y además luego los problemas que vienen de la socialdemocracia, la regulación y de partidos comunistas en el Congreso, etcétera. Entonces, esa es mi duda. ¿Se puede estar optimista también por Occidente? Sí, a ver, desde luego no, también depende de qué Occidente, ¿no? Porque hay muchos Occidentes y los hay que aún tienen algo de salvación posible y otros quizá no tanto, pero al final Occidente dentro del panorama global todavía tiene una ventaja y creo que la va a seguir teniendo durante bastante tiempo, que es tener unas instituciones maravillosas para vivir, básicamente, que proporcionan seguridad en un sentido amplio, seguridad jurídica en términos más jurídicos, y eso todavía es difícil de encontrar en otras partes, al menos de una manera muy amplia. No digo que no puedas encontrar efectivamente ciudades donde esto se dé, pero países enteros es verdaderamente complicado. Eso por un lado. Hay mucho capital aquí acumulado, no hay una destrucción acelerada de capital, aunque como decía antes Domingo, siempre cabe la posibilidad de que llegue un mal gobierno y en 10 años se lo pueda destruir prácticamente todo. Y aunque no experimentemos quizá un crecimiento superdinámico si no desarmamos toda la maraña regulatoria del Estado, sí que es verdad que en la medida en que la globalización siga profundizándose, los costes de transporte sigan bajando y haya una mayor porosidad entre las sociedades, si hay otras sociedades que están siendo muy dinámicas, eso va a ejercer una presión muy grande aquí para cambiar las cosas, porque el contraste entre sociedades que crecen aun cuando son ricas y sociedades que se quedan estancadas, sean o no ricas, es... Que da la impresión de que nos están adelantando. Por ejemplo, sitios a lo mejor, no sé, el Golfo Pérsico, alguna nación en concreto, o en tema de Asia, países que parece que nos están adelantando. Sí, bueno, pero primero que también hay una tendencia a que evidentemente los países pobres tienden a crecer por definición más que los ricos, porque están absorbiendo gran parte de su tecnología, del capital que se puede reinvertir a tasas muy altas, etcétera. Y esas tendencias es de prever que vayan cayendo, pero aún así se puede quedar un diferencial muy grande si ellos no involucionan hacia un sistema regulatorio, hiperregulatorio como el nuestro, pero eso también va a añadir presión en nuestro lado, porque es que cuando compares experiencias de marcos políticos distintos, va a ser cada vez menos defendible, ya digo, si no hay un consenso socialdemócrata universal, va a ser cada vez menos defendible apuntalar o defender los occidentales actuales. Bien, creo que aquí, ¿no? En la crítica que hiciste al libro del progreso, anotabas que una falta que habías detectado era la relación institucional, ¿no? Con instituciones, que era más bien un relato muy bien documentado del libro, que yo compraré ahora a la salida gustosamente. Va a salir la exposición que habéis hecho. Y esto tiene que ver un poco con las ideas liberales. Yo me he preguntado muchas veces por qué no ha triunfado el liberalismo de pleno, como tú bien decías antes. La socialdemocracia acapara a veces este ámbito de... Y hablando un día con Rodríguez Brown, yo creo que la carencia institucional que puede aparecer en este libro está en relación un poco con el problema del liberalismo. Como bien decías, a nivel instituciones vehiculares que nos permitan materializar estas ideas,
nos falta todavía un plus, ¿no?, que desarrollar, ¿no? Y en este sentido me gustaría saber un poco más, cara a la próxima visita del día 29 de enero, si tenéis pensado profundizar en el desarrollo de ideas, instituciones vehiculares en el ámbito liberal en relación con Norbert. Pero desarrollar nosotros como... ¿Alguna conferencia? Si hay alguna conferencia sobre instituciones, pues no sé si hay alguna programada, creo que no. Pero bueno, sí, ¿no? Coincido en que, de todas formas, afortunadamente, el debate sobre qué instituciones son las que promueven el progreso y el crecimiento cada vez se está dando más incluso fuera de círculos liberales, y es verdad que pues siempre tienden a meter pues la cuña socialdemócrata de que hace falta una redistribución de la renta para que sea verdaderamente inclusivo, pero al final ciertas conclusiones básicas, que eso también es una victoria liberal, que el Estado de Derecho, entendido como la defensa de la propiedad privada, la ejecución de los contratos, la permanencia de las normas, la previsibilidad de las normas, que todo esto ahora nos puede parecer evidente, pero desde luego hace medio siglo o un siglo no lo era, y era una batalla que había que librar. Eso cada vez más está más aceptado, incluso fuera del liberalismo, y creo que no solo hay que insistir en eso, sino también en la necesidad de esa cuña socialdemócrata que nos están metiendo siempre adherida a las ideas liberales, conseguir quitárnosla de encima para mostrar que hay otras áreas donde es muy necesario que aparezca la sociedad civil y el mercado, que ahora mismo no está, y que si lo estuviera viviríamos mucho más progreso en esos campos. Problema, nos faltan experiencias internacionales. ¿Por qué? Pues porque o tenemos países que son muy pobres, que están creciendo y que esos sectores se están desarrollando, pero es difícil ponerlos como ejemplo, porque ¿quién quiere copiar la sanidad de la India, por ejemplo? Pues no parece que sea algo que puedas defender para importarlo aquí. O en Occidente, por desgracia, reina un consenso socialdemócrata muy amplio, donde sí que hay cambios marginales que se pueden copiar, que se pueden importar, pero no hay sistemas radicalmente opuestos al socialdemócrata en vigor que puedas observar, cuyos resultados puedas medir y puedas vender internamente. Y por hacer una anotación rápida, sí que es cierto que es un campo un tanto con margen, ¿no?, de trabajo, pero no hace mucho se ha publicado el libro de Niall Ferguson, La Gran Degeneración. Hay un aroma liberal en por qué fracasan los países. Claro. Aroma, también hay de lo otro, y también hay tufo de lo otro, pero Robinson y Acemoglu han tocado ahí cuestiones que yo creo que nos afectan. Y el siguiente libro nos avanzan por aquí, que va por esa línea. ¿Aroma o tufo? El análisis de qué instituciones sí funcionan y llevan el capitalismo. Pues que sí, que queda trabajo por hacer, claro que sí, pero no es precisamente yo creo que no se ha hablado tanto de instituciones en nuestro campo y en el de los demás hace mucho tiempo. Sí. Y estamos en uno de los momentos en los que más estamos. Vamos, hombre, y además desde el punto de vista de la crisis política actual en España hay referencias explícitas a términos del rule of law, quality institution, son términos propios de este debate y están en boca de ciudadanos y de medios y de etcétera. Sí, una pregunta a León. En el vídeo dijiste que en la edición de Lucas Beltrán se había dicho que Juan de Mariana, al menos en el libro sobre el Tratado y Discurso de la Moneda de Bellón, ya era liberal, pero entonces ¿eso implica que antes no lo sería compatible con el liberalismo? Sí, pues a este escuchador interesado, yo creo que cuando está diciendo eso Lucas Beltrán es por lo siguiente, que yo lo hablaba con Gabriel cuando este libro tuvo un proyecto que le decía también a Juan Rayo de hacer una edición trilingüe, que ya le diremos a Gabriel Calzada que no lo abandone porque habría sido pues como mucho más bonito, ¿no? Porque claro, está la edición latina del propio Mariana, su edición española, y luego hay una versión. Bueno, digo, hablando con Gabriel, resulta que la primera edición en español conocida de Juan de Mariana la hace Pi Margal bueno, claro, no tengo a quién mirar, en la Biblioteca de Autores Españoles, y dice y explica que, o hace una lectura de Reyes e Instituciones, en la que Mariana, pues en algunos momentos sí que defiende
una especie de autocracia, de poder de los reyes como muy poco liberal, ¿no? Y quizás cuando luego Lucas Beltrán escribe en estos términos, lo que dice es, bueno, pues es posible que vaya pasando de esa interpretación a esta otra. También es verdad que ahora mismo, escuchando a Gabriel y leyéndose uno también, el de Reyes y Instituciones, pues se le podría directamente haber criticado al señor Pi Margall que no hay tal falta de liberalismo, ¿no? Pero bueno, pues la expresión, yo creo, de Beltrán va por ahí, por esa comparación. Bien, pues entonces vamos a dar por concluida la presentación de la colección. Un segundito antes de eso, sí que quería plantear una cuestión que nos han preguntado precisamente, y es dónde pueden encontrar los libros, que es una cuestión interesante o importante. En cualquier librería. Ya se ha distribuido a las librerías y ya está disponible, ¿no? Perfecto. En cualquier librería en papel y en cualquier librería online. En papel como en ebook. En ebook, sí, que no sé si lo íbamos a comentar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis participado y a los que habéis estado presentes. Y bueno, la semana que viene os esperamos, como siempre, en la conferencia de los sábados. Será más, tendrá un formato más habitual. Vendrá Jesús Figueres a hablarnos del Big Data. Y bueno, pues os esperamos a todos, como siempre. Muchas gracias por estar aquí.